buenos días. Estamos en una nueva emisión del programa El Mundo desde el Sur, el número 92 en esta oportunidad. Soy Maximiliano Esbarbio Zuna, estoy en Buenos Aires y me acompaña mi colega y amigo, como es costumbre, Raimundo Greguar desde Santiago de Chile. Hola Raimundo, ¿cómo estás? Hola Maximiliano, ¿qué tal? Qué bueno volver a saludarte en esta semana. Mira que ya estamos a 27 de octubre, ¿lo puedes creer? No, ha pasado muy rápido el mes, el año y el siglo, te diría. Y la vida. Así es. Sí. Así que se nos viene el fin de mes, el fin de octubre y, en fin, las fiestas de fin de año. Es cierto, pero antes vienen tus vacaciones, ¿no? Sí, ya lo bueno es que pronto estaré de vacaciones, ya me quedan un par de programas más y después ya estaré descansando. Muy bien, te lo mereces. Hace mucho que no. Es más, desde que comenzó el programa no te has tomado vacaciones, has estado trabajando mucho y les decimos a los oyentes que no se preocupen, que el programa va a seguir. Voy a seguir haciéndolo yo, esperando a Raimundo. Y Raimundo, bueno, va a descansar como se merece. Y Así es. Y a escuchar el programa, me imagino. Exactamente. Miren, la gente va a estar feliz porque va a seguir el programa. Van a tener el placer de escuchar los análisis de Maximiliano, pero en forma individual. Y yo, por supuesto, que estaré ahí en alguna parte de este planeta descansando y escuchando el programa, por supuesto. Muy bien, así me gusta. ¿Y te parece? Pasamos rápidamente a las noticias que hemos seleccionado para los oyentes, que no son cualquier tipo de noticias, son especiales para este programa. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Bueno, hubo un récord de migrantes que cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá, que es en la selva del Darién, bastante peligrosa, rumbo a Estados Unidos. La mayoría son sudamericanos. En lo que va del año cruzaron 205.000 migrantes. Y el año pasado cruzaron 133.700. Es decir, que en 10 meses superaron por mucho a todos los que cruzaron durante todo el 2021. Muchos, increíble. Sí, porque van con rumbo a Estados Unidos desde Sudamérica. El 72% son venezolanos y el resto, bueno, del resto de los países de Sudamérica, hay también africanos, hay algunos asiáticos también, pero la gran mayoría son venezolanos que llegan a Colombia, cruzan a la peligrosa frontera con Panamá, que está esta selva, y luego, bueno, siguen por Centroamérica hacia México, cruzan todo el territorio de México y van a intentar llegar a Estados Unidos. Ese es el recorrido habitual. Quería, destacar que este problema se está profundizando porque cada vez son más los migrantes que de manera informal intentan escapar de sus realidades cotidianas con todos los peligros que esto acarrea, ¿no? Sí, y esto nos recuerda una vez más que no tenemos que olvidar a los migrantes, ¿eh? Y que por eso siempre lo hemos dicho, ponemos énfasis en que los países de la región gobiernen bien, para que justamente esto no ocurra. Claro, exactamente. ¿Tenés alguna noticia? Sí, claro que sí, por supuesto. Tenemos aquí preparado algo de la región también, muy cerquita ahí de Venezuela, de Colombia, Panamá. Resulta que vamos a hablar, y aquí me voy a dar un gusto, Maximiliano. A ver. Yo venía buscando, esperando el momento apropiado para hablar de Surinam y Guyana. Sí, es verdad. Y me encontré con la agradable sorpresa que esta noticia involucra a los dos países. A ver. Resulta que Surinam legalizará un paso fronterizo con Guyana, ¿ya? Que es el paso de Nickerie, no sé cómo se pronuncia, no sé si está en inglés o en neerlandés o no sé, ¿eh? Pero digamos Nickerie. ¿Qué pasa? Que este es un paso ilegal que viene funcionando hace décadas y por el cual obviamente se trasladaban ciudadanos de Surinam y Guyana, ¿ya? Hubo diversos gobiernos que intentaron legalizar esto, ¿ya? Debido a que hay te podrás imaginar que hay mucha actividad ilegal detrás de esto, ¿ya? Claro. Incluyendo el contrabando de todo tipo, de cigarros, comida, qué sé yo. Por supuesto, tráfico de drogas y tráfico de armas. Y también, lamentablemente, lo peor de todo, tráfico de personas. Sí. Entonces, también es muy importante el tráfico de oro desde Surinam.
Claro, bueno, ahí aporta más todavía Maximiliano. Sí. Entonces, es interesante porque en el fondo este gobierno dice, ¿sabe qué más? Ya que esto es un paso que lo ocupa la gente, legalicémoslo. Claro. O sea, Claro. entonces, ahora, ¿por qué era tan popular este paso? Porque cruzarlo con Zodiacs creo que es el nombre, ¿no? Estos botes con motor. No, no sabía. Bueno, los Zodiac creo que se llaman, pero son botes pequeños con motor, ¿ya? Es mucho más rápido con esos que por la vía oficial, que es a través de los ferries. Ajá. Entonces dijeron, ya, ¿sabes qué más? Legalicemos esto, va a ser otro paso fronterizo. Y aquí viene la buena noticia. Va a haber en este paso fronterizo, va a haber agencias del gobierno, va a haber un servicio de inmigración, va a haber policía, va a haber aduana. O sea, el Estado va a estar presente y va a haber puntos de chequeo. Excelente medida, y me imagino con esto controlarán mucho más el tráfico de personas. Exactamente, creer. Van a poder controlar el tráfico de personas, el tráfico de droga, el contrabando, va a ser menos riesgoso para las personas, se integran ambos países, incluso el presidente de Surinam apuesta que esto va a favorecer el turismo en la región. Bien, bueno, una buena noticia de la región, no nos viene mal. No, recordando que la integración es el camino. Seguro, coincido con esto, sí. Bueno, tengo otra noticia de la región, otro país castigado. ¡Qué bueno! En este caso es Haití, nunca hay buenas noticias de Haití, nunca. Pero, sin embargo, esta no es tan mala. A ver. ¿A qué me refiero? Que hubo manifestaciones en Haití, pero esta vez no solamente con lo que estamos acostumbrados, ¿no? Las condiciones de vida cada vez peor que viven los haitianos pobres, sino que contra la intervención militar de Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos está presionando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ingresar militarmente en Haití para luchar contra las pandillas que se han convertido en mafias aliadas al poder, a los distintos partidos políticos, y además ha habido muchas protestas para la renuncia del primer ministro Ariel Henry, que fue el que sucedió al presidente asesinado el año pasado, por el anuncio también que hizo este primer ministro del aumento de combustible, porque recordemos que Haití importa el 100% del combustible. Entonces, con la crisis energética mundial, los precios se han disparado mucho, ¿no? Entonces, Estados Unidos y Canadá ya enviaron equipamiento militar a la fuerza de seguridad, pero ahora pretenden, como hicieron en 2004, cuando derrocaron al presidente Jean-Bertrand Aristide, ingresar militarmente a Haití. Y bueno, los haitianos se manifestaron en contra de esta nueva injerencia militar en el país. Así que eso me parece positivo. Bueno, siempre es bueno que la gente se manifieste. En la medida que lo haga de forma pacífica me parece muy bueno. Es parte de la democracia. Sí, no sé si Haití es una democracia, pero no, bueno. No sabemos si es que Haití, y lo digo con mucho respeto, no sabemos siquiera si es que Haití puede ser catalogado como un Estado. Claro. Digo, en la práctica, claro que lo es, pero en la práctica no tiene funcionamiento de Estado. No. Quizás querés decir que es una nación la cual no tiene control de su propio Estado. Claro, es terrible. Tú lo has mencionado, Maximiliano, que es una maldición. Sí, ya hemos hablado de Haití. Es un tema muy interesante, muy trágico. El primer país de América Latina en independizarse y la primera colonia de esclavos en liberarse, en este caso de Francia, en 1804, así que yo creo que está pagando el precio histórico de haber osado rebelarse contra los poderes dominantes de ese momento, de ese imperialismo del siglo XIX. Y ese imperialismo que se fue y no dejó nada. No, dejó una sociedad endeudada, porque después Francia le cobró la independencia con una deuda que la terminó de pagar a mediados del siglo XX. Qué lástima. Como indemnización, claro, como una indemnización por haberse independizado. Bueno, una cosa. Y además las sucesivas intervenciones norteamericanas que ha habido en Haití a lo largo del siglo pasado. Todo eso, y además de eso, por si fuera poco, también hay que decirlo, la corrupción interna y la mala gestión de los gobernantes haitianos. O sea, las tiene todas, la verdad.
Sí, te estás olvidando de algo, los terremotos devastadores que ha habido. Además, y me imagino que algún huracán o tornado habrá pasado por allá también. Huracán, epidemias de cólera, que todavía hay. No, es innumerable la cantidad de castigos que tiene pobre gente en Haití. Le mandamos un gran saludo a toda la gente allá en Haití. Y yo, Bien, Maximiliano, ¿sí? Para terminar esta parte, voy a hablar algo más, una noticia más que tengo aquí guardada debajo del mantel. Giorgia Meloni, ¿te acuerdas de ella? Sí, hiciste un perfil en un programa, la que fue elegida primera ministra de Italia. Exactamente. Resulta que esta mujer de 45 años, que pertenece al partido Hermanos de Italia, de ultraderecha, y que es la primera mujer que ocupará este cargo, o sea, es la primera ministra, es por primera vez en la historia hay una primera ministra en Italia, ¿ya? Sí. El sábado 22 de octubre ella prestó juramento y asumió el cargo. Sí. La señora Giorgia Meloni juró ante el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y tendrá como vicepresidente a Antonio Tajani y a un conocido, Matteo Salvini. Ajá. Ambos representan a dos partidos de ultraderecha como la Liga y Forza Italia. Sí, Forza Italia era el partido de Berlusconi. Exactamente, con quien hizo las paces justamente Giorgia Meloni, dado que este último le pidió perdón. Un perdón que tiene olor a beneficios políticos y no de corazón, pero bueno, así es la política. Exacto, eso iba a decir. Giorgia Meloni tendrá un gabinete de 24 ministros y estaremos todos atentos a ver lo que ocurre con ella, si es que la práctica va a ser un gobierno de ultraderecha, si va a moderarse, qué va a pasar con la oposición y bueno, finalmente si en este escenario va a ser capaz de finalizar su periodo. Sí, Italia tiene una forma de gobierno muy particular en la cual cada tanto hay que formar nuevo gobierno, ¿no? Claro. Bien. Así. Bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, seguirlo de cerca. Y si te parece, ahora hacemos una pausa y después de la pausa empezamos con el primer análisis del día. Absolutamente, estaremos ya con la parte que muchos esperan, que son los análisis, así que no sé si nos quieres contar un poco de qué va a tratarse el primer análisis, porque tengo entendido que tú vas a hablar. Sí. Me voy a referir a las turbulentas relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Una relación de amor y odio, podríamos decir. Exactamente, sí, así es. Perfecto, entonces. Estaríamos a la vuelta entonces con este análisis, me imagino. Después de la pausa, sí. Muy bien. Hemos vuelto ya, estamos ya comenzando el segundo bloque, la segunda parte de este programa, número 92. Maximiliano, nos quedan apenas 8 para llegar al número 100. Así es, sí. Pero me estoy adelantando, vamos a lo que habíamos anunciado hoy. ¿Qué pasa entre Estados Unidos y Arabia Saudita? ¿Por qué tú dijiste que había una relación tortuosa, tormentosa? No me acuerdo cuál fue el apelativo. Creo que dije turbulenta, pero... Turbulenta, eso fue. También se aplica lo que dijiste. Bueno, es una relación entre ambos países que data de hace varias décadas, se podría situar a fines de la Segunda Guerra Mundial, ya que Arabia Saudita siempre aportó la seguridad energética de Estados Unidos, ¿no? Destino privilegiado del petróleo saudí, y a cambio Arabia Saudí, o Arabia Saudita, depende, como si estás en España decís Arabia Saudí, y si estás en América Latina decís Arabia Saudita. Claro, es como lo que pasa con Bielorrusia y Belarus. Claro. Sí. Tiene, la protección militar de Estados Unidos. Es socio privilegiado en la venta, en la compra de armas norteamericanas, y Estados Unidos mira para otro lado cuando Arabia Saudita, causa un genocidio, por ejemplo, como está sucediendo en este momento en Yemen. Así que vamos directamente a las relaciones entre ambos. Ya en la campaña electoral el presidente Joe Biden había dicho que quería reducir a Arabia Saudita a un país aislado, lo quería aislar, a un paria, dijo, quería reducir al estado de paria, porque recordemos que el actual hombre fuerte, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero,
según la inteligencia norteamericana, mandó a asesinar a Jamal Khashoggi, que era el periodista que tenía doble nacionalidad, saudita y estadounidense, y que era periodista de un periódico norteamericano. Bueno, entonces eso no le cayó bien a las autoridades norteamericanas y el gobierno de Trump tenía una buena relación con Arabia Saudita, pero el de Joe Biden no. Pero, ¿qué sucedió? Ahora sucedió algo peor. Parece que Arabia Saudita, desde el punto de vista norteamericano, se alió con Rusia en la toma de decisiones de la OPEP. La OPEP es la organización de los países exportadores de petróleo y acordaron, por unanimidad, recortar 2 millones de barriles diarios de producción de petróleo para reforzar los precios del crudo. Y esto es un alivio para Rusia, ya que no se desploma el precio de la energía, sino todo lo contrario. La crisis de la guerra de Ucrania provoca que los hidrocarburos suban su precio, están pagando los países que no pueden producir su propia energía, y también la Unión Europea, como hemos dicho tantas veces. Desde el punto de vista de Estados Unidos, Arabia Saudita se alió con Rusia. Qatar y Emiratos Árabes Unidos, sus mandatarios viajaron a Moscú la semana pasada y se reunieron con Vladimir Putin, el presidente ruso, y acordaron lo mismo. Entonces Estados Unidos está viendo con recelo lo que está pasando en esta región tradicionalmente aliada a Estados Unidos. Pero bueno, no es que se hayan aliado a Rusia, sino que están cuidando sus intereses petroleros, que es principalmente la producción de esta región, es el petróleo, es la industria preponderante, ¿no? Y que lo hemos visto en lo que, a propósito de esto, lo hemos visto en la guerra entre Rusia y Ucrania, la tendencia ya, yo creo que ya es una tendencia masiva en los países del mundo, todos en este conflicto, más que entrar en la disputa ideológica o aliarse con uno u otro, simplemente se preocupan de sus intereses y los intereses nacionales. Claro. Además, Arabia Saudita votó en contra de la invasión a Ucrania, por lo tanto no está aliada a Rusia. Claro. Salvo en este tema petrolero. Claro, lo interesante es que toman una medida como esta y por el otro lado también dejan abierta la puerta para igual negociar, o sea, está todo así, todo muy ambiguo. Exacto. Ya lo hemos visto con otros países en otros programas, ¿no? Sí. Bueno, resulta que los senadores demócratas prometieron bloquear la venta de armas a Arabia Saudita y aplicar acciones legales contra la OPEP, acusándolos de monopolio, ¿no? Vamos a ver si esto se concreta o no, veremos, ¿no? Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, es un aliado incómodo de Estados Unidos, principalmente por lo que dije antes, ¿no? El asesinato de Khashoggi, el genocidio en Yemen, el bloqueo a Qatar de 2017, recordemos que los países del Golfo Pérsico bloquearon a Qatar, que tuvo que acercarse a Irán, y en Qatar está la 4ª flota norteamericana, si no me equivoco, está estacionada ahí, una base muy importante. Pero durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Trump, no, había una muy buena relación. Es más, ¿sabés cuál fue el primer destino al exterior, de viaje al exterior de Donald Trump? No fue México, como suele ser en algún caso. ¿Sabes cuál fue el primer país que visitó? Arabia Saudita. Exactamente, Arabia Saudita. Biden recién en julio de este año intentó una tregua con Arabia Saudita, se entrevistó con Mohammed bin Salman, también con el rey. Quiso recomponer relaciones ya estaba la guerra de Ucrania comenzada, y quería que aumentara la producción. Sin embargo, aumentó muy poco la producción Arabia Saudita y ahora acordó con Rusia reducirla. Así que esto es como una puñalada por la espalda para Estados Unidos, ¿no? Y sí, muchos senadores demócratas hacen este simplismo, lo acusan de connivencia con Rusia, lo que ya dijimos que no es así. Lo que necesita Arabia Saudita son fondos para diversificar su economía. Sabe que en algún momento el petróleo va a dejar de ser la fuente principal de energía, entonces quiere diversificar su economía con diversos proyectos que tiene. Entonces va a necesitar divisas, fondos, entonces está cuidando
lo que le aporta la industria petrolera. Y además, algo que yo veo en la región, tiene una alianza tácita con Israel para evitar la expansión regional de Irán. Y también va a necesitar de Estados Unidos, Arabia Saudita, para frenar un poco la expansión de Irán. Sí, de hecho, perdón, Maximiliano, de hecho, queda la sensación que Arabia Saudita está manejando tras bambalinas en esa región del mundo y que tienen como a Emiratos Árabes Unidos como cara visible. Sí, exactamente. Vos mismo lo dijiste en varios aspectos. Uno es la normalización de relaciones con Israel, por ejemplo. Claro, que Arabia Saudita no lo ha hecho, pero sí lo han hecho otros países árabes. Claro, pero sabemos que hay conversaciones subterráneas entre ambos, ¿no? Exactamente. Así que bueno, veremos si la necesidad de contener a Irán produce un acercamiento entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Y este es otro capítulo más de las desinteligencias entre ambos, pero se lo vio muy duro a Biden contra Arabia Saudita en la campaña. Luego viajó, intentó recomponer relaciones, ahora lo tildan de traición por el acercamiento a Rusia, en este caso petrolero, porque votaron en contra de la invasión a Ucrania. Así que bueno, los senadores demócratas han llegado a decir que siempre fue un aliado incómodo a Arabia Saudita, pero ahora están cuestionando si es realmente un aliado, ni siquiera incómodo, si es un aliado por esta supuesta traición. Así que veremos cómo evolucionan estos hechos. Sí, lo estaremos viendo. Esto puede cambiar en cualquier minuto con algún hecho relevante que ocurra en el mundo, en la geopolítica mundial. Pero sí, esta alianza yo creo que va... Este doble juego que está teniendo Arabia Saudita no le va a ir muy bien con Estados Unidos, porque Estados Unidos, no es que no lo haga, pero a Estados Unidos no le gusta que le hagan eso. No, claro, por eso lo denuncia. Claro, le gusta dar órdenes, que le hagan caso, y ya Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica de antes. Los demás países emergentes han percibido eso y empiezan a preocuparse de sus intereses y a actuar por su cuenta. Así es. Bueno, me imagino que vos tendrás tu análisis para después de la pausa, ¿no? Absolutamente, ya tengo todo más que preparado, estoy aquí Bien. Listo. Bien, ¿querés adelantarnos algo? Por supuesto, vamos a... Más que un análisis, va a ser vamos a hacer muchas preguntas y reflexión. Yo quiero plantear el siguiente tema, la creación de nuevos estados o nuevos países. ¿Es una fragmentación innecesaria o un derecho a la independencia? Interesantísimo el tema, va para debatir. Así es, y de hecho lo haremos. Muy bien, después de la pausa. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 92. Bueno, nos dejó intrigado Raimundo con esta reflexión, con este llamado al análisis sobre los estados, los nuevos estados, la fragmentación, los nacionalismos. Contanos un poco qué estuviste pensando. Uno empieza a leer, siempre está leyendo sobre lo que ocurre en el mundo, ¿no es cierto? Y ve a veces que en una parte, en algún país, una región pide autonomía o incluso más pide independencia, que hay algunos países como tal que son parte de otro, por ejemplo, lo que pasa con Escocia en el Reino Unido, en fin. Y uno empieza a decir, oye, es como una cosa media, un reflejo espontáneo de uno, de como apoyar a estos territorios que quieren ser países independientes. Es como decir, bueno, ya, qué bueno. Pero yo me pregunto qué tan bueno es esto. ¿Ya? Y en primer lugar, quisiera destacar que cuando uno ve que una región pide independencia, primero entender que eso puede ser algo espontáneo que se genera en esa región, que espontáneamente pide independencia. Por ejemplo, yo pondría en este grupo al Tíbet, por ejemplo. Uh-huh. Y después están los casos de aquellos territorios que empiezan a pedir independencia por la injerencia de terceros, ¿ya? Claro. Lo cual puede ser por motivos comerciales, por rivalidades históricas y muchas otras razones. Un ejemplo, por ejemplo, es el Donbass, ¿no? Sí. Y no estamos haciendo juicio de ningún lado, pero es una realidad, hay terceros involucrados. Ya. Entonces, por ejemplo, primero,
algunos de los territorios que piden independencia en el mundo son los siguientes. Escocia, territorio o países. Córcega, Cataluña, Transnistria, Kosovo, Papúa Occidental, Casamance, Kurdistán, Palestina, Chechenia, Taiwán, incluso podríamos decir hasta acá en Sudamérica, aunque menos desarrollado, pero el Gualmapu, el famoso Gualmapu, y la lista es eterna. Sí. Y ya con esos nombres que di, uno se da cuenta que los contextos son muy diferentes, las historias son diferentes, no se puede decir que son todos iguales. No, claro. No. Hay distintos motivos, ¿no? Porque tenemos la ex Yugoslavia que se fragmentó, había varias nacionalidades, y tenemos también, lo del Donbass, que parece más artificial. Realmente hay varias estatus, ¿no? de independencia. Claro, y como tú mencionas, por ejemplo, lo de Yugoslavia, que era un país con una cantidad X de países adentro, y que de hecho después se independizaron, pero después el famoso efecto dominó. Entonces tuvimos a Yugoslavia, ¿no es cierto? Que después, por ejemplo, existió Serbia y Montenegro, ¿no es cierto? Entonces Serbia y Montenegro se dividieron en Serbia y Montenegro, 2 estados. Sí. Y empieza ahí a desmenuzarse todo esto y empieza una escalada. Entonces al final de un país salen 5 y después finalmente terminan siendo 7 u 8 países. Claro, porque después Serbia sufre la fragmentación de Kosovo, claro, los albaneses. Exactamente. Y hoy en Bosnia-Herzegovina, que es otro de los estados nuevos que surgieron de la Yugoslavia, hay una región que es Serbia, y que muchos piden que se una a Serbia. Por lo tanto, este país también cambiaría. O sea, es bastante complicado el asunto. Claro. Ahora, claro. A estos países o territorios que piden abiertamente su independencia, también hay que sumar los 17 territorios no autónomos reconocidos como tal por la ONU. Ajá. O sea, que es otra realidad. Pero también, claro. A lo que voy con esto es que hay en el mundo diversas partes donde hay territorios que por uno u otro motivo están pidiendo independencia. Sí. La pregunta que yo hago, ¿qué ganan estos estados, estos territorios, siendo un país? Y también, ¿es viable? ¿Es viable, por ejemplo, el Azawad en Malí? ¿Es viable? ¿Es un movimiento espontáneo? Yo creo que la respuesta está en que depende de cada caso, ¿no? Porque tenés el caso de Quebec en Canadá y el caso de Puerto Rico, claro, que se han dado referéndums y siempre ha ganado el no. Por ahora es más los que no quieren independizarse de los que sí. Lo mismo en Nueva Caledonia. Nueva Caledonia, ¿no? Lo vimos en un programa. Entonces, claro, por ahora en esos lugares viene ganando el no. Pero después, bueno, igualmente en Escocia también ganó el no, aunque seguramente va a haber otro referéndum, pero hay otros lados en los que hay disputas creo que más profundas, como el Kurdistán, como mencionamos también en Kosovo. Son disputas no solamente históricas, sino, por ejemplo, en el caso de Kosovo están apoyadas por los albaneses de Macedonia, los albaneses de Albania, por Estados Unidos para debilitar a un aliado de Rusia en el este europeo, que es Serbia. Después tenemos, los kurdos están divididos en 5 países, es muy difícil que se forme un Estado. Es muy interesante, perdona Maximiliano que te interrumpa, lo que menciona, porque claro, es diferente, por ejemplo, cuando Córcega dice que movimiento independentista en Córcega, que es una isla, ¿no es cierto? Pero muy distinto lo que ocurre, como tú decías, en el Kurdistán, porque dicen ya, queremos ser un país, pero resulta que los kurdos están diseminados por Turquía, Irán, Armenia, son varios países. Claro. Y en Irak, por ejemplo, tienen bastante poder. No es lo mismo los kurdos en Irak que en Siria, ni tampoco los kurdos de Irak que en Irán, y que tampoco en Turquía, que están siendo perseguidos. Fíjate que los kurdos en Irak es una de las 3 patas que conforman el gobierno central iraquí. En cambio en Turquía prácticamente están prohibidos. Exactamente, tienen realidades muy diferentes.
Y la pregunta que yo planteo, Maximiliano, es todas estas regiones que quieren independizarse y uno no está haciendo ningún juicio sobre si lo que piden está bien o no, pero tratando de ser realista, objetivo, ¿son viables como estados? Y yo creo que ese es el punto de cuando a nivel internacional se trata de resolver estos conflictos, la pregunta inicial tiene que ser esa. Ok, está bien, pero ¿es viable que exista, por ejemplo, es viable que Córcega sea un país? ¿Es viable que el Gualmapu sea un país? Y no solo digo que si es viable desde el punto de vista político, sino que desde el punto de vista económico, porque para ser un país hay que mantenerse y para eso hay que tener plata. Claro. Entonces, producir algo, tener una industria, por lo menos, algo. Es como lo que pasaba en Cataluña, que decían, sí, si nosotros somos las regiones más ricas y más productivas de España, por supuesto, claro. Pero si se salen de España, dejan de estar en la Unión Europea. Y por lo tanto dejan de recibir todos los beneficios que recibe un Estado de la Unión Europea. Claro. Yo creo que también existe el concepto de Estado-Nación, al que estamos acostumbrados, y eso se vio principalmente en África, después de la colonia, en el que cuando comenzaron a independizarse los países lo hicieron bajo las fronteras coloniales, casi no fueron modificadas, y varias naciones han quedado divididas en varios estados, lo mismo se puede ver en Asia Central. Entonces uno dice, lo mismo que sucede en el Donbass con Ucrania, muchos de los habitantes del Donbass se sienten rusos y no ucranianos, entonces ¿tienen derecho a formar su propio Estado-Nación? Yo creo que sí, pero es importante lo que decís, es si puede llegar a ser un Estado viable. Un Estado viable, y el otro punto que yo toco es, ok, que todos tengan derecho a la independencia, que sean estados, pero ¿cuántos estados vamos a tener en el mundo? Si hoy día tenemos 196, creo, ¿vamos a tener 300? ¿310? En realidad el número no creo que sea relevante, siempre y cuando se pueda, como decís vos, puedan ser viables. Digamos, hace 100 años los estados no sé si llegaban a 100. Para mí es importante el número, Maximiliano. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay una fragmentación. Entonces, por ejemplo, voy a dar el caso mira, voy a recordar a Julius Nyerere, que fue el padre de la patria de Tanzania. Estamos hablando del año 60, 70, cuando África se estaba independizando. ¿El que planteaba? Decía, yo no quiero que de África surjan 50, 60 o 70 países. Si ya nos cuesta luchar contra el poder siendo un par de territorios, imagínense si tenemos 40 o 50 países en que cada cual va a velar por sus intereses. Claro. Entonces, de hecho, él plantea algo bien interesante. Planteaba una integración de bloques de integración. Que 2, 3, 4 países se fusionaran y que después, en vez de tener 50 países, hubiese 14 bloques de integración que funcionarían como países y que esos después se integraran finalmente en un continente, digamos. Claro, es cierto eso, es verdad, porque también lo vemos en nuestra región. Es absurdo que la América española se haya dividido en tantos países y fíjate, Brasil, claro, es uno solo. Exactamente, por ejemplo, entiendo el tema de nacionalismo y que cada cual tiene su cultura. Por ejemplo, Argentina tiene el gaucho, nosotros tenemos el guaso, nosotros comemos ceviche, ustedes toman fernet. Pero finalmente, si es que desde un principio Argentina y Chile hubiesen sido un país, ¿hubiese sido algo terrible? Claro, yo te digo que no hay tantas diferencias culturales en la América hispanoparlante. No creo que haya tantas diferencias. Claro. Me parece, ¿no? Yo creo que ha sido contraproducente para la región que se haya fragmentado tanto, claro, ¿no? Colombia y Panamá no podrían haber sido un país. Bueno, de hecho lo fueron. ¿Te fijas? Ecuador y quizás con Perú, o sea, el norte de Chile tiene mucho más de peruano y boliviano que de otras partes de Chile. Claro. Y lo interesante es que al final se empieza a generar una integración en esas regiones. Claro, exacto. Sí, bueno, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá eran un solo país. Claro, entonces... se han fragmentado, como la América Central también llegaron a ser durante el siglo XIX, durante una parte del siglo XIX, un solo país, se fragmentó. Argentina, Chile, Perú, Bolivia, podrían haber sido también un solo país. Uruguay. Es absurdo que haya tantos países con tanta cercanía cultural, idiomática. Es absurdo.
Y claro, ¿y eso qué pasa? Que al final, en Sudamérica, por ejemplo, podríamos haber tenido 3 o 4 países, y hoy tenemos 12, y nunca hay acuerdo en nada. Porque uno que más a la izquierda, el otro más a la derecha, que el otro que habla que el imperio, que el otro habla que los comunistas, y al final, cuando tenemos que resolver problemas importantes en los foros internacionales, no tenemos acuerdos, y cada cual se preocupa de sí mismo. Es verdad, aparte los bloques de integración regionales son muy deficientes, como el Mercosur con sus problemas, la UNASUR que desapareció, ahora existe el PROSUR, es muy difícil la comunidad andina también con sus disidencias internas. Claro, por eso tiene razón Julius Nyerere. Sí, por eso que yo creo que al final, hay casos excepcionales, por ejemplo, yo creo que Kosovo, Palestina, por dar 2 ejemplos, yo creo que reúnen todas las condiciones para ser países. En mi opinión, esta es mi opinión. Sí. Pero creo que en general la manera de solucionar esto es con reformas en la administración territorial, con una descentralización del poder, con el reconocimiento de las diferencias y apostar por la integración regional. O sea, yo creo que hoy en día estar peleando por límites es una cosa sin sentido. Yo creo que el tema es la integración. Me da lo mismo si el puerto es chileno o es peruano. Si nos integramos, todos los puertos peruanos van a ser chilenos, todos los puertos chilenos van a ser peruanos. Sí, es muy difícil alcanzar ese consenso. Sí, es un tema complejo, da para reflexionar, pienso yo. No vamos a sacar una conclusión apresurada, pero bueno, hiciste muy bien en plantearlo porque yo creo que nos ayuda a reflexionar sobre esto. Sí. Y fíjate que lo de Kosovo que acabas de nombrar, que vos pensás que tiene todo para ser un país, dentro de Kosovo hay una minoría serbia. Exacto. Que también se quiere independizar o que se quiere unir a Serbia, y es algo de nunca acabar. Y además el resto de Europa, hay algunos países de Europa que reconocen a Kosovo. Exacto. Y yo quiero decir 2 cosas nomás para terminar, Maximiliano, porque ya estamos en la hora. Sí. Hay que mencionar que yo defiendo esa postura, pero también hay que decir que hay casos de fusiones que no funcionaron. Por ejemplo, Senegambia, que unía a Senegal con Gambia, o la República Árabe Unida, que unía a Egipto con Siria. Así es. También países que se independizaron, como la República de Biafra, que fue un fracaso. Sí, la guerra ahí de Nigeria en el 68. Claro, y la división de Sudán, que se dividió en Sudán y Sudán del Sur, que la verdad uno diría, ¿la población en Sudán del Sur está mucho mejor que antes? No está mejor, pero era una unión bastante artificial, es verdad. Estaba dominada por el norte. Lo que sucede es que ahora hay una guerra civil en el sur, entre 2 grupos políticos y étnicos. Es complejo. Es muy interesante lo que planteas, es muy complejo y bueno, nos ayuda a seguir buscando, profundizando sobre el tema, buscando material y reflexionando. Sí, yo quise hablar de esto para que la gente también cuando escuche sobre estos movimientos independentistas tome en cuenta todas las variables que pueden estar involucradas. Claro. Decía que el concepto Estado-Nación es relativamente nuevo. Claro. Tiene unos 200 años y un poco más, no mucho más. Y además incluso planteo una última reflexión. ¿Cómo puede ser que no seamos capaces de vivir juntos, cristianos con musulmanes, judíos con musulmanes, blancos con negros, qué sé yo, y que la única solución sea crear estados diferentes? Sí. O sea, ¿cómo puede ser que para que no nos matemos tengamos que crear estados? Y yo creo que ese es el concepto del que a mí me... Pero otra cosa es la política y ahí se toman otras variables. Exactamente. Es interesante la pregunta, también coincido, me parece algo que no debería suceder. Pero bueno, muy interesante la reflexión, hiciste muy bien en traerla al programa. Yo creo que a los oyentes les debe gustar profundizar en estos temas, pero ahora debemos finalizar el programa. Como dijiste, estamos sobre la hora. Me quedo callado. Hablé demasiado. Les agradecemos a los oyentes, fue un placer haber hecho el programa con vos y nos vemos el lunes en el siguiente programa del Mundo desde el Sur. Lo mismo, Maximiliano, te deseo un excelente viernes ya, un muy buen fin de semana y un gran saludo para todos los oyentes. Nos vemos, hasta pronto.